Escucha impactantes testimonios y una palabra profunda sobre cómo la gracia del Señor nos alcanza en medio de la enfermedad y el dolor, o cómo se muestra en las misiones, comunidad o familias. En el programa El Dios de toda gracia, con los pastores Madeline y Josué Troche. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa, El Dios de toda gracia. Esperando que este tiempo sea uno de grande edificación para cada una de sus vidas, quiero pasar la parte a mi amada esposa para que ella les pueda saludar y tenga el honor de presentar el invitado muy especial que tenemos en este programa. Dios les bendiga a todos. Gracias por conectarse nuevamente a otro programa más del Dios de toda gracia. Estamos más que agradecidos que usted siempre esté en sintonía con este programa, el cual traemos invitados y tenemos testimonios que edifican nuestra fe. Y hoy tenemos un invitado especial, como en las otras ocasiones. Nos acompaña el doctor Raymond Rollo, que nació en Ponce, Puerto Rico. Es esposo, padre de familia, evangelista, conferencista, misionero y capellán. Se desempeña también como profesor en la Universidad Pentecostal MIPA, recinto central de San Juan. Ahí imparte cursos de educación cristiana, teología de la Biblia, filosofía y psicología de la educación cristiana. En dicha institución también cursa una maestría en teología pastoral y es candidato a graduación en diciembre de 2026. Es también maestro del Departamento de Educación a nivel superior, ofreciendo los cursos de Historia, Humanidades y Ciencias Sociales, y también es autor, y vamos a estar hablando con él también de esas obras literarias. Y para nosotros es un grande honor tener en este programa al doctor Raymond Rollo. Doctor, bienvenido a nuestro programa El Dios de toda gracia. Gracias, pastores, y bendecimos, ¿verdad?, a la audiencia que nos está sintonizando, y también les doy las gracias por darme la oportunidad y el privilegio de poder, ¿verdad?, traer mi testimonio y dar luz sobre lo que Dios ha hecho en mi vida. Bendigo sus vidas también. Amén. Y les felicito por este programa. Gracias, gracias. Amén. De verdad que estamos muy agradecidos que sacaron espacio en su tiempo. Habíamos invitado ya con anticipación, ya hace unas fechas anteriores, pero por causas ajenas a nosotros, pues hubo que cambiar el turno, pero este era el tiempo de Dios para que estuviera con nosotros y pudiéramos ser bendecidos a través de su testimonio. Según la información que tengo, doctor Rollo, usted nació en Ponce, Puerto Rico. Así que siempre nosotros trazamos la entrevista comenzando por cómo fue su desarrollo, cómo usted nos pudiera decir que fue su infancia. ¿Usted viene de un hogar cristiano o no fue así, conoció al Señor quizás a otra edad? ¿Cómo usted describiría su infancia? Yo tuve una infancia un poco trastocada. O bastante trastocada. No nací en el Evangelio, no me crié en el Evangelio, venía de una familia con mucho sincretismo, sí que practicaba la religión católica, pero al mismo tiempo se practicaba el espiritismo, la brujería y la hechicería. Ciertamente eso causó en mí, percoló no solamente en mis sentimientos, sino en mi parte almática, emocional, un profundo dolor y una profunda confusión. Estaba falto de identidad, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque por un lado, pues veía unas cosas, veía la cruz, veía los rosarios, veía a la Virgen, pero por otro lado veía demonios, literalmente. Tan es así que tenía un problema de inseguridad, toda vez que hasta los 11 años yo me oriné en la cama, dormía con mi abuelo y me orinaba en la cama. O sea, verdaderamente cuando yo me pongo a analizar esa parte de mi infancia, comprendo que esa falta de identidad y esos problemas emocionales que me estaban trastocando me hicieron mucho daño. A eso le tenemos que añadir que había sido diagnosticado con hiperactividad y déficit de atención. Y antes ese problema no se trataba. Yo nací en el 1974, generación X, así que verdaderamente
pues esa infancia yo creo que fue bastante insegura. No obstante, vengo de padres, no obstante, vengo de una madre profesional, profesora del recinto universitario de Mayagüez, del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, quien fuera directora del Departamento de Enfermería, especializada en obstetricia y ginecología, ¿verdad? Mi mamá había hecho su maestría ya en el 1962, fundó el programa de grado asociado y enfermería también de la Universidad Interamericana, recinto de Guayama. Pero yo venía de unos padres divorciados, Nunca tuve tuve la figura paterna por mi abuelo, pero a la corta edad ya de 12 años, abuelo no estaba. O sea que no tenía esa figura paterna. Fue bien difícil. Y creo que en la punta que le da al iceberg, pastores, es que a la edad de 9 años yo comienzo a ser molestado sexualmente por unos primos, 2 primos. Soy comenzado a ser molestado por ellos, ¿verdad? Fui molestado por ellos. Se dan unos actos muy vergonzosos y aunque en ese proceso, ¿verdad? Con el respeto a la audiencia no hubo una penetración, sí hubo unos actos ciertamente lascivos. Estos primos me doblaban la edad y causa una inseguridad en mí. Después de este proceso, yo, de nuevo, esto fue a los 9 años, luego de esto, yo nunca tuve relaciones sexuales con varones, pero sí provoca en mí una inseguridad como ser humano, como persona. Viene el desorden a mi vida. Todavía yo soy prácticamente niño o estoy en ese proceso de la niñez a ser un juvenil. Comienzo en el atletismo, comienzo a destacarme, ¿verdad? En el atletismo. No fui un mal estudiante, tuve buenas notas a pesar de ello, pero esa situación, ¿verdad? Con estos 2 familiares. Estoy hablando que el ataque no viene no viene de afuera, el ataque viene de adentro. Como cuestión de hecho, uno de esos familiares pues perseveraba en una iglesia, ¿verdad? No católica. Perseveraba en una iglesia del movimiento evangélico y pues me dolió mucho porque se me puso nombre de mujer en aquel entonces. Se me llamaba con nombre de mujer en estos actos lascivos que se practicaron conmigo. Y esto fue por espacio de algunos 2 años. Yo nunca testifiqué ni tampoco le dije nada a mi mamá porque tenía temor, primero, de que no se me creyera y segundo, en aquel entonces sabemos que era un poco prohibido hablar de estos asuntos. Estos asuntos eran un tabú y yo lo mantuve en silencio yo mantuve esto en silencio hasta Cutuc con Pastora Minali Carrasquillo en el 2022. Y le admiramos. Todos esos años. Le admiramos por su valentía, ¿verdad? De incluso de decirlo de la primera, de esta parte de la entrevista, porque confesar algo así a la audiencia sobre alguien que uno puede decir, bueno, yo leí aquí una biografía, pero nadie sabe el pasado, nadie sabe la historia detrás del proceso. Y realmente estamos viviendo eso, algo que mucha gente pueden estar pasando, así que respetamos, ¿verdad?, la forma en que usted lo ha dicho aquí en el programa y sobre todo porque pudiéramos también
decir que hay personas que estén también pasando por esta situación y el que usted lo esté diciendo de esta manera nos da evidencia que el Señor está presto para restaurar nuestras vidas, a pesar de lo que hayamos vivido en nuestro tiempo, ¿verdad? En la niñez, en la adolescencia. Usted está aquí, usted es testimonio de eso, definitivamente. Porque luego de pasar este tiempo tan difícil, ¿en qué momento usted tuvo entonces un encuentro personal con Cristo? Porque me dice que en su casa no conocían a Dios. Se trabajaba el espiritismo, tenía la brujería, la hechicería. de todo eso. Nos criamos en una sociedad o nos criamos dentro de un vínculo, ¿verdad? Muy patriarcal, muy patriarcal. Mamá, a pesar que era la mejor madre del mundo, ciertamente no. Mami acostumbraba a poner el cachete porque así la criaron, yo no la puedo juzgar. Pero siempre me hizo falta ese abrazo y ese cariño y ese amor de mamá. Pido perdón a usted. Sí, si usted podemos No, estamos bien. Dentro de ese proceso se vivió momentos de soledad. Claro. Porque todo lo que uno es marcado en esta vida, que uno calla, que uno no comparte, siendo un niño, comúnmente el vínculo donde uno busca protección, seguridad, es la familia, pero siendo familiares los que estaban obviamente con esta actitud hacia usted. Segundo, no teniendo quizás ese afecto físico y lo que estaba recibiendo físicamente era abuso. Pues hace en muchas ocasiones que la persona calle, cree una coraza, trate de levantar muros, donde todo el que trate de acercarse pues tiene ese temor de que venga a lastimar. ¿En qué momento comenzó a cambiar eso? ¿Llegó alguien en particular o había alguien en que te refugiabas? Porque todavía no había llegado el Señor a su vida. Así que pregunto eso porque en muchas ocasiones hay personas que pueden estar experimentando muchas situaciones, pero piensan no tienen a dónde ir. ¿Había alguien o ese vacío, ese espacio de seguridad lo vino a llenar el Señor? No, ese espacio entre los 12, 13, 14 años, lo viene a llenar el atletismo. Era atleta de pista y campo. El deporte se convirtió en un refugio. El deporte se convierte en un refugio hasta que entro a la universidad. Pero ya entonces a los 12 años empiezo dentro del deporte, tengo una vida desordenada, toda vez que a los 12, 13 años empiezo a tener relaciones sexuales con personas o damas o féminas mayores que yo, y ahí entonces me comienzo a refugiar. Comienzo a tener una actividad sexual precoz con personas que eran mayores que yo, porque tal vez ese vacío quería llenarlo en esa actividad sexual. Y hasta cierto punto eso aumenta la inseguridad. ¿Por qué? Porque no tenía un norte, cambiaba de pareja con facilidad. No había una estabilidad emocional. Había una estabilidad emocional. Me sentía como vacío. Estoy tratando de llenar un vacío en la figura femenina, en el sexo, en ese desorden. Y a eso le añadimos que ya a los 17, 18 años comienzo a tomar alcohol, a ingerir alcohol. Posteriormente tengo mucha actividad con la nicotina, con el cigarrillo, y comienza ese desorden en mi vida. Me sentía vano, vago y vacío.
no tengo norte a pesar de que estoy matriculado en la universidad. Hago mis estudios universitarios a nivel de bachiller, gloria al Señor, a nivel de maestría. Todavía no conozco al Señor. Vengo para San Juan, trabajo en San Juan también. Comencé a trabajar, ¿verdad?, con el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Siempre fui muy destacado en esta parte de la oratoria, declamación, las artes. Me gustaba eso, me gustaba mucho eso. Pero si bien es cierto eso, no es menos cierto que la parte emocional, la parte armática mía era una que no tenía norte, totalmente desequilibrado, con féminas, con alcohol, con nicotina. En una ocasión recuerdo que cuando estudiaba en la Universidad Interamericana, recinto de San Germán, vamos en dirección de Mayagüez a Cabo Rojo por la carretera 100 y voy con un compañero, vamos los dos borrachos, ebrios, y hay un transeúnte que va cruzando y se impacta ese transeúnte. Yo voy de pasajero, yo no voy guiando, yo no voy manejando. No obstante, cuando se impacta esa persona, los dos tendríamos como algunos 21 años, entiendo yo. Aproximadamente tenemos 21 años. Nos fuimos en hit and run. Wow. La carretera 100 está oscura. Yo recuerdo que aquel cristal me cae encima y los sesos de aquel hombre me cayeron a mí literalmente en el pecho. Fue algo bien impresionante. Entrando a la Universidad Interamericana, al Poli, la policía nos arresta. Y Raymond Rolox Rivera está atrás de las rejas. Está atrás de las rejas. El que iba manejando no lo pusieron tras las rejas. A mí sí. Y en ese momento viví, yo pensé que el racismo había terminado en Puerto Rico. Y yo decía, pero ¿cómo es posible si yo no estaba guiando? Y yo estuve tras la reja 2 días. Mi mamá se entera y luego de eso, ¿verdad? Hubo un confrontamiento ciertamente de ella. Ella da clase en Mayagüez. Mi mamá, a pesar de todo, era una mujer, ¿verdad?, muy equilibrada, muy enfocada, muy dirigida. El problema estaba en que yo no pasaba tiempo con ella, porque mami era muy dedicada a su trabajo, ¿no? No la juzgo, no la señalo, no, todo lo contrario, la mejor madre del mundo, como digo yo. Pero en esa parte afectiva, yo no tuve ni a papá, yo no tuve a mamá. Papá no está en Puerto Rico, papá trabajaba con petroquímicas, refinerías, yo tenía comunicación con él por medio telefónico, pero estaba ausente y lo veía cada 4 o 5 años. O sea, yo no sé lo que es, yo no supe lo que es papá en un cumpleaños mío, ¿no? De manera que hubo mucho tiempo en el cual ese vacío me trastocó. En el año 2018, en el 2018, perdón, choco con la cruz. En el 2018, choco con Cristo. Qué lindo. En el 2018 me ocurre lo mejor que me ha pasado en mi vida. En el 2018 conozco al Señor. Y verdaderamente fue un tiempo, fue una experiencia extraordinaria.
fue una experiencia ¿Cómo extraordinaria. fue ese encuentro? Ya Dios venía Ajá. tratando conmigo, pastores. Siempre nos está siguiendo. Ya Siempre. Dios venía tratando conmigo. Yo soy maestro de profesión y recuerdo que yo trabajaba en la Ponce High y yo asigné a mis estudiantes que hicieran un monólogo de un personaje de la historia. Y recuerdo que un estudiante llamado Emanuel Vázquez hacía pantomima, hermano de un pastor, hermano de pastor. Y este jovencito hacía pantomima. Yo estoy dando grado 10, estoy enseñando grado 10. Y el tema de la pantomima que él está escogiendo es conoce a Jesús el Salvador. Yo llegué ese día al salón con un hangover. Yo había bebido el día antes. Wow. Y aquel niño tiene 15 años y hace aquella pantomima, conoce a Jesús el Salvador, y ese día yo fui altamente ministrado. En el salón de clase. En la sala de clase, en la sala de clase. Por un estudiante. Por un estudiante. Que se atrevió a hacer algo diferente porque la asignación... La asignación totalmente, ¿verdad? No atípica, Ajá. pero en la participación de él, como bien usted apunta, es totalmente atípica. ¿Por qué? Porque todos los otros estudiantes escogieron a Michael Jackson, a la otra, al otro, artistas y demás. Ese estudiante escoge a Cristo. Y Cristo me escoge a mí. Ese estudiante selecciona a Cristo. O sea, aquí no hay casualidades. Nosotros le servimos a un Dios de poder, un Dios muy intencional. E intencionalmente, este estudiante trae ese tema y yo literalmente caigo en descanso. ¿Qué hace el estudiante cuando ve al profesor llorando a moco tendido, perdonando la expresión? ¿Qué hace el estudiante? El estudiante viene donde mí. Está cargado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en él. Porque otros estudiantes fueron ministrados. Wow. No solamente el profesor. Otros estudiantes son ministrados, otros estudiantes que yo sé que estaban en proceso de ansiedad, otros estudiantes que papá y mamá tampoco están en el círculo familiar, están ausentes, otros estudiantes que los padres están presos, las madres están presas. O sea, verdaderamente el estudiante marcó. Wow. Marca al profesor, pone las manos sobre mí y empieza a orar. Desde ese momento, esto está corriendo en el 2007. Dios venía hablando a mi vida. Dios venía hablando, Dios me viene persiguiendo y yo vengo huyendo. Entonces nosotros no encontramos a Dios. Dios nos encuentra a nosotros. Y la manera en que lo hizo. Porque los perdidos, el perdido no es Dios. Jesús nunca estuvo perdido. El perdido era yo. De manera que desde ese momento estoy visitando alguna que otra iglesia esporádicamente, pero no estoy de lleno. Visito, digo adiós, entro y salgo, pero no tengo el compromiso. Sigo mis andadas, sí, me ministró y me tocó, pero ciertamente no me convierto al Señor. Todavía no ha permitido que el Señor obre esa transformación. Todavía no hay una transformación en Rolex hasta el 2018. En el 2018 yo recuerdo que había ido a una iglesia en Ponce y el Señor me habló directamente. El Señor me habló directamente. Aquel pastor viene y me dice, llegaste aquí, no llegaste por casualidad,
no era una iglesia de concilio, era una iglesia independiente. Llegaste aquí, no llegaste por casualidad. Y ese pastor vivía al frente de mi casa. Yo no lo sabía. De nuevo, yo no lo sabía. Yo sabía que él se pasaba adorando, alabando, y que me llamaba muchas veces desde al frente de mi casa y me invitaba para la casa porque allí hacía culto, pero yo no sabía que era, yo no sabía que él se dedicaba. Son conexiones divinas. El Señor planifica desde la eternidad el momento en que podamos llegar hasta su presencia y que podamos ser, ¿verdad?, ministrados por Él. Y esto va ocurriendo en su vida de una manera ahora más directa, más incisiva, porque había un propósito que tenía que cumplirse en su vida. Fascinante lo que estamos escuchando, ¿verdad? Parte de este testimonio del Dr. Rolox, que sabemos que está ministrando a su vida de manera especial. Vamos a ir a una corta pausa, pero pedimos que usted se mantenga allí en sintonía para que podamos escuchar cómo fue ese comienzo, ¿verdad?, esa transformación en la vida de él y lo que Dios ha hecho a través de su vida en los diferentes áreas y ministerios que le ha permitido desarrollarse. Así que no se lo pierda, por favor, regresemos pronto a su programa, El Dios de Toda Gracia. En un mundo donde las familias son atacadas, donde las mesas están vacías y los abrazos se reemplazan por pantallas, Dios sigue buscando hogares que le abran la puerta. La palabra dice en Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es tiempo de volver al altar en casa, de volver a orar juntos, de volver a creer juntos, porque cuando Dios entra en un hogar, la paz regresa, la esperanza florece y el amor se restaura. Tu familia puede ser luz en medio de estos tiempos. Y bien, Canal de la Familia. Ofreciendo mensajes de restauración, esperanza y fe para cada etapa de la vida, exaltando la gracia de Dios, con testimonios que impactan. El Dios de Toda Gracia, con los pastores Madeline y Josué Troche, todos los jueves a la 1 de la tarde por IBN. Bienvenidos de regreso a su programa El Dios de Toda Gracia. Hoy tenemos como invitado al Dr. Raymond Rolox, que está compartiendo un impactante testimonio de su vida. Hemos escuchado su proceso tan difícil, ¿verdad?, que vivió en la infancia, desarrolló en la juventud, ya como estudiante universitario, situaciones que vivió, pero ha llegado Cristo. El trato del Señor venía con él hace unos años ya, pero llega el momento en que tiene este encuentro con el Señor y que su vida comienza a tomar un giro diferente. Doctor, queremos poder escuchar lo que fuese antes y después, que usted pudo experimentar, porque hablaba de unas carencias, de unos vacíos que tenía a través de su vida, pero para aquel que todavía no ha tomado la decisión de recibir a Cristo como su Salvador, yo creo que usted pueda testificar qué sintió en su vida que el Señor trajo cuando usted dio ese paso de fe. Ciertamente, Pastor Josué Troche, me sentí transformado, me sentí libre. La palabra que describe el cuando tenemos un encuentro con el Cristo de toda gracia, con ese Cristo redentor, con ese Salvador, cuando nos damos con la roca, cuando chocamos con la roca, reconocemos que nuestra vida toma un nuevo giro y ciertamente somos libres, nos desnudamos, verdaderamente no tenemos ese temor, esos miedos, esas inseguridades, esos vacíos, porque Dios llena los vacíos. Lo que pasa es que necesitamos vaciarnos nosotros del yo puedo, de mi autosuficiencia para podernos llenar de Dios. O sea, yo no puedo llenarme de Dios cuando todavía en mí hay concupiscencia, hay lujuria, hay lascivia, hay desorden, hay pecado, hay heridas en su corazón causadas por los traumas que había vivido. Correcto. Que tenían que ser heridas muy profundas. Correcto, tenemos que ir a esa sanidad interior.
Pero entonces para yo poderme llenar de ese Cristo que sana, salva, liberta y que sabemos que viene pronto, es imperativo poderme entonces vaciarme de mí, ciertamente. ¿Por qué? Porque Él viene a llenarme de su agua. Juan 7:39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero yo no puedo retener el agua, como dice Jeremías, entonces si soy cisternas rotas, somos cisternas rotas que no retienen agua, de manera que necesito ese Cristo que me selle, y sabemos que el Espíritu Santo nos sella en Efesios capítulo 1, verso 13, yo fui sellado con el Espíritu Santo, usted fue sellado con el Espíritu Santo. A veces decimos Espíritu Santo bien, no, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Yo sentí que el Espíritu Santo se estaba manifestando en mí. Yo comparo ese encuentro como cuando yo le digo a mis estudiantes de historia que los esclavos cuando venían y eran transportados les sellaban con un carimbo. El carimbo es una pieza de hierro, y recuerdo que cuando yo busco la etimología de mi apellido, yo estoy en Trinidad y Tobago, ¿no? Trinidad, Rollocks, yo soy descendiente de una familia ciertamente esclava, de la trata negrera. Rollocks, ¿por qué? Porque los amos ingleses traen a los esclavos y le dan su apellido. Esa identidad es una identidad falsa. Es una mentira del diablo, pastores. ¿Por qué? Porque los amos le dan el nombre o el apellido a sus esclavos, ¿no? Pero cuando yo conozco a Cristo, yo me estoy dando cuenta que ya yo había sido sellado con el carimbo de Cristo y que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya el Señor me había sellado. Había un nuevo dueño. Ya yo tengo un nuevo dueño, ya yo tengo un nuevo amo. Sí. 2018. Tengo esa experiencia. En el 2018 me encuentro con la nena de colegio. Me encuentro con una amiga que hacían 25 años no veía. Esta mujer extraordinaria, una sierva de Dios, éramos amigos, nunca tuvimos, ¿verdad? Más allá de una relación de amistad bien bonita. Yo la defendía en la escuela elemental e intermedia. Yo recuerdo porque se burlaban de ella, le hacían bullying. Ella tiene espina bífida y tiene escoliosis, y ella se ponía un yeso hasta acá, le ponían un yeso hasta acá para aminorar y aplacar su condición y su dolor, ciertamente. Después de 25 años estoy en un culto evangelístico en el 2018 y me encuentro con esta mujer, y a los 6 meses me casé con ella. A su nombre sea la gloria. Es mi esposa Idalí Sánchez González. Esa es mi jeva, esa es la mujer de mi vida. Literalmente le brillaron los ojos mientras me lo está ¿Verdad que diciendo. sí? No fueron los efectos de la luz Pero de que nada. no Yo la lo estoy viste a mirando y ella. ese rostro. Sí, yo la estoy viendo a ella. Ellos no, pero yo sí la estoy viendo a ella, que está allí, mire. 16 de noviembre del 2018 nos casamos. Pero el 15 de febrero del 2019 nos estamos divorciando. 3 meses después. 3 meses después. Hay un hombre, hay un conocido, no amigo, conocido, que está en una situación, personal. Tiene un desorden en su vida y quiere hablar conmigo. El gran error que comete Raymond Rollocks, número 1, es no hablar con su esposa para decirle que ese conocido iba a ir a casa. Número 2, que yo en lugar de hablar en casa, en lugar de hablar en el parque, en el centro comercial, en cualquier otro sitio, hablo en mi casa. Y ese hombre que tiene un desorden en su vida, de falda, de droga,
y una cosa y la otra, lo que Dios había arreglado, ya la casa mía se está restaurando, se está levantando, casa de oración y puerta del cielo, le estoy abriendo una endija, una puerta al enemigo para que entre. Este hombre se sienta en la sala en mi casa. Lamentablemente yo no tengo en ese momento el discernimiento, estamos recién casados y no cerramos el perímetro. ¿Ah? Por eso en una de nuestras conferencias que llamamos Matrimonio en Construcción, le decimos al matrimonio, cierra el perímetro, no puedes permitir que gente externa entre en tu casa. Importante. No, definitivamente tu casa es sagrada, tu lugar es un aposento, tú estás orando, levantando oración, levantando ministerio, levantando familia. Entonces estás guerreando y este hombre llega a casa y yo lo estoy escuchando. El lugar no es el correcto. A tu casa ya no puede entrar todo el mundo. Tienes que cerrar el perímetro porque no todo el mundo puede estar en el interior de tu casa ni de tu matrimonio. Y esa es la forma que usa el enemigo. Exacto. Esa fue la forma que usó el enemigo. Y Eidaliz y Raymond tienen una discusión, mi esposa y yo tenemos una discusión, un malentendido, un desagravio por teléfono y ahí se levanta el enemigo, Eidaliz se va de casa y está algunas 3 semanas fuera de casa y cuando estamos frente al juez que nos íbamos a divorciar, estamos frente al juez para divorciarnos. El juez de jueces entró a la sala. Dije que el juez de jueces entró a la sala. El Espíritu Santo entró y al unísono nos dice a los dos, no hay divorcio, les entrego ministerio edificado sobre la roca. Llevarán mi palabra a tiempo y fuera de tiempo, en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, y los uso para restaurar matrimonio. Les entrego ministerio de matrimonio. Y eso fue en la sala de la corte. Eso fue en la sala de la corte, no hay divorcio hasta el sol de hoy. El Señor irrumpe en cualquier lugar y situación. A ese no lo limita el alguacil, no lo limita las reglas de la corte, Él es Dios. Él es Dios. Dios interrumpe tus planes para que tus planes no te interrumpan a ti. Eso es así. Y Dios destruye tus planes y los míos para que no nos destruyan a nosotros. Desde ese momento comenzamos ciertamente a dar conferencias, retiros de matrimonios. Dios ha puesto en nuestras manos y nos ha prestado un ministerio muy bonito porque los ministerios no pertenecen a nosotros. Y ya muy pronto, en octubre 25, para la gloria y honra de Dios, después de 6 años de ministerio en la calle, evangelístico, en misiones. Pertenecemos a Proyecto Ismael y Proyecto Ismael tiene sede en Carolina del Norte y vamos y hacemos misión. Aprendimos del presbítero Felo Vázquez, pastor, ¿verdad? Felo Vázquez, que sabemos que está en la dirección ejecutiva ahora, está en el ejecutivo. Que no se hacen misiones, la misión es solamente una, ¿verdad? Somos misioneros, pero la misión es una. Entonces es interesante porque hemos estado en distintos países, ciertamente, alcanzando a los no alcanzados, llevando la bendición, llevando la palabra, llevando el alimento espiritual y llevando el alimento ciertamente físico. Entonces es importante porque amamos las misiones, amamos hacer misión, estamos evangelizando. Lo más que nos ocupa el tiempo en este momento en los asuntos de papá es las conferencias, talleres, retiros de matrimonio en todo Puerto Rico, a pesar de que no somos directamente del Concilio MI, el 80% de nuestras administraciones son con la MI y Dios me ha dado la oportunidad, la bendición, el privilegio de estar en la mejor universidad de todo Puerto Rico, en la Universidad Pentecostal Mizpa. Yo nunca pensé que iba a estar ahí pues se supone que me graduara en Teología y Consejería Pastoral ahora en el 2026,
pero tenía carga académica. Allá de Albuán en registraduría, tenía un montón de cursos, no me pude graduar, pero en el nombre de Jesús vamos a estar desfilando el próximo año. Bueno. Allí imparto distintos cursos también. Gloria al Señor, seguimos en el Departamento de Educación, estamos próximos a retirarnos y para la gloria de Dios en octubre, pues el Señor nos ha llamado. Y sabemos que ha sido el Señor porque hemos tenido tantos ataques. Hemos pasado tantos procesos en este último tiempo que sabemos que el llamado es del Señor. O sea que usted ha hecho, sabe, usted ha tenido varias facetas. Es profesor, es maestro, está ahora con los matrimonios, ha hecho de evangelista, ha hecho de misionero. Capellanía. Capellanía. Empecé de capellán en la cárcel. Ajá. Sí, cuando me convierto yo empiezo como capellán en la cárcel de menores. Fíjese, Dios me lleva ahí. O sea que es interesante todo este proceso que he tenido. No quiero pasar por alto que fui padre precoz porque a los 19 años ya yo era papá. Tengo un hermoso hijo, John Paul, que es abogado, es licenciado, está, ¿verdad? Estudiando para su revalida. Y en el 2025 dimos a luz. En diciembre del 2025 dimos a luz. Corazones rotos vuelven a arder, nace en el corazón de Dios y es un acercamiento a la desilusión, a la restauración y también ciertamente a la transformación. No podemos ser transformados si primero no somos confrontados. Y corazones rotos vuelven a arder, nace en el corazón de Dios, es sanidad interior desde la perspectiva de Lucas 24, específicamente de los dos caminantes Emaús que van caminando con Jesús, van caminando con el invisible, el invisible e invencible y no se están dando cuenta con quién están caminando. ¿Saben por qué, pastores? Porque a veces estamos viviendo el dolor de los clavos porque no conocemos el poder de la resurrección. Y más allá de Cristo haber resucitado, si Cristo no ha resucitado en nosotros, nuestros corazones entonces no están ardientes. Entonces yo te invito y le invito a la audiencia a que le entreguemos cada pieza de nuestro corazón a Cristo para que Cristo pueda restaurar nuestras vidas y nuestros corazones vuelvan a arder. De hecho, tenemos que tener un encuentro con el pan, tenemos que tener un encuentro con la cruz y con el cuerpo de Cristo, porque cuando Jesús parte el pan allí en Emaús y en aquella mesa, es el pan de vida, es el cuerpo de Cristo que se está partiendo, se abren los ojos tuyos y míos, aquellos que tenían escamas, se le caen y se le fueron abiertos los ojos. Y uno le dice al otro, Cleofás le dice al otro que no tiene nombre, que muy intencionalmente Lucas no le pone nombre. ¿Por qué? Para que tú y yo le pongamos nuestro nombre. El otro caminante, ¿quién es? Josué. La otra caminante, ¿quién es? La pastora Madeline. Entonces, desde esa perspectiva es importante porque cuando Jesús parte el pan, se abren los ojos y uno le dice al otro, no sentía que nuestro corazón ardía mientras él nos abría la escritura. Lo que le tardó a aquellos discípulos 3 años, Jesús en 11 millas le está dando un discipulado de 3 años. Ay, Dios mío, yo siento a Dios porque le abre las escrituras y le está diciendo todo lo que pasó. Entonces nos tiene que llevar que no es Dios al que llama capacita. Dios nos escoge y la intención y el propósito de Dios no lo podemos cuestionar en tan poco tiempo. Estos que no son discípulos, ¿cómo se llama? Lucas los describe como seguidores de Jesús. Pues Dios está más interesado en más allá de tener posición,
poder tener relación. Entonces, Dios está más interesado en que tengamos relación que en la posición. Fíjate que Lázaro no tiene posición, pero tiene relación. ¿Sí? Que es importante. Y aprendimos, y lo que queremos traer en Corazones Rotos Vuelven a Arder. Número 1, ese primer capítulo, que saquemos los inquilinos de nuestra mente. Estos caminantes como Raymond Rolox, cuando no conocía a Cristo, tienen inquilinos en la mente, pero los cristianos también andamos con inquilinos en la mente. Martín Lutero decía que no podemos evitar que los pájaros revoloteen nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. O sea, el enemigo, no podemos evitar que el enemigo toque nuestra puerta. Me preocupa y me asusta que le abramos la puerta y le digamos, siéntense aquí en nuestros muebles. O sea, traerlos a la sala. Es peligroso. Entonces, en el capítulo número 2 estoy hablando de un diálogo necesario. ¿Cuál es el diálogo necesario? El que tenemos con Jesús desde por la mañana. Ese tiempo devocional. Necesito ese tiempo devocional para que esos inquilinos salgan de nuestra mente. La depresión, la angustia. Ocuparlo con Ocuparlo, la palabra y con la presencia del Sí. Señor. Exacto. Ese tiempo que ellos pasaron, mientras ellos anduvieron solos, iban debatiendo, pero era un pensamiento negativo. Exacto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira lo que pasó, nuestro maestro no está. Y quizás pensando tantas cosas que traen incertidumbre y Y temores eso a su está al vida. lado tuyo. Sí, y O sea, entonces eso él vino a casi que- sustituir ese temor y esa inseguridad que ellos sentían por una palabra que trajo a ellos paz y que puso su corazón a arder. Nosotros necesitamos definitivamente poder recibir ese mensaje, porque en el tiempo que vivimos hay muchas personas con incertidumbres y temores en medio de la economía, las situaciones sociales que están ocurriendo, las guerras que están pasando alrededor del mundo, tantas cosas que pueden traer temor e incertidumbre por el mañana. Pero si nuestra vida está en las manos del Señor y si con nosotros anda Jesús, ¿Quién contra podemos tener nosotros? paz. Y yo, a pesar de estar en ese tiempo, recuerdo que en el año 2020, un pastor llamado Samuel Morales, que mucho yo amo al pastor Samuel Morales, él pastorea en Juana Díaz, y el pastor Samuel Morales pastorea en Juana Díaz del concilio MI. Me dijo en el 2020, mi primer año de maestro, y de maestro de él, me dice, ¿sabes algo? Tú vas a ser pastor, tú vas a llevar la palabra. Y yo me bebía en aquel momento el Niágara, el Orinoco y el Pacífico. Y yo me le reía en la cara. Y cuando hace poco le dije, ciertamente cuando yo me convertí al Evangelio, para él fue una victoria, porque él declaró esa palabra sobre mí y me dijo, te estás riendo, pero vas a llevar el Evangelio, vas a ser pastor. Eso es lo importante, de que mamá que me estás viendo, si tienes un hijo apartado, papá que me estás escuchando, si tienes un hijo apartado, declara, profetiza sobre ese hijo, de lo que va a ser tu hijo. Y ese hombre, nunca nadie me había dicho eso, y lo hizo. Y me dijo, vas a pastorear también. Y la palabra, vemos una palabra cumplida, gloria al Señor. Hacían 20 años, eso fue en el 2020, ¿no? Y en el 2018 yo me convertí, así que la palabra de Dios no retorna atrás vacía y cumple el propósito por el cual es enviada. Eso es importante. ¿Qué pasa? En ese periodo, ¿verdad? Y un poco para cerrar y resumir, Raymond, ¿cómo llegas a ser doctor? Yo estudié y me formé en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, aquí en la calle del Cristo, en el Viejo San Juan, cuando el humanista, el doctor Ricardo Alegría, era director del centro. Y para la gloria de Dios siempre fui bendecido, porque recuerdo que visito el Centro de Estudios Avanzados, llevo a mis estudiantes, y en el 2020, cuando llego allí, es que Dios es maravilloso, voy con este pastor, con el pastor Samuel Morales, un hombre de bendición, porque él va conmigo y me acompaña a llevar a los estudiantes. Y recuerdo que el doctor Ricardo Alegría me dice, usted trabaja en una escuela
que tiene nombre Ramos Antonini, ¿verdad? Y sí, yo le digo, sí, doctor Ricardo Alegría. Pues mire, precisamente este centro ha creado una beca para un estudiante para que haga sus estudios de maestría y doctorado completamente pago. Wow. Pues yo le quiero decir algo, que como usted trabaja en una escuela de Ramos Antonini y hemos escuchado de usted. A todo esto, Raymond está en el alcohol, pero Dios está bregando conmigo, está trabajando conmigo. Dios nunca me abandonó. Dios me bendijo. Yo he sido un hombre bendecido. Yo le doy la gloria a Dios y yo puedo decir que yo he visto la gracia del Señor desde que nací. Bueno, yo soy 7 mesino y a mí no me aseguraban. Y mire qué grande y alto, yo mido 6 pies y yo lo que pesé fueron 3 libras y estuve en incubadora 1 mes y no me aseguraban. ¿Qué propósito tenía el Señor conmigo? 7 meses, 7 mesinos, el número perfecto del Señor. Y en ese momento el doctor Ricardo Alegría me dijo, usted es el seleccionado para tener esa beca. Así que Dios ha sido bueno. Gracias, pastores, por esta oportunidad. Gracias por este privilegio de testificar. Pendiente, tenemos Corazones Rotos Vuelven a Arder. Lo consiguen en Amazon o lo consiguen en 939-207-5316. Y ya estamos trabajando en nuestro próximo libro, GPS, un viaje al interior, al alma. ¿Qué es GPS? Gran plan de salvación. A su nombre sea la gloria. Definitivamente eso era lo que tenía el Señor con su vida. Un gran plan de salvación que hubo un antes y después completamente diferente. Que los que quizás conocieron al Raymond Rolox de su juventud, de su niñez, jamás pensaron lo que Dios iba a hacer. Quizás usted mismo fue sorprendido con este plan, ¿verdad?, tan hermoso que Dios tenía para su vida. Pero es que el Señor, desde que nos formó, nos dio propósito. Le ha dado una gracia que está sobre usted, ¿verdad? La manera de él expresarse es algo que conecta, que atrae, y eso viene del Señor. Podemos estudiar en la universidad, en la escuela, y obtener unos conocimientos, y eso es importante. Pero hay una gracia que viene a través del Espíritu Santo, que usted es portador de ella, y sabemos que está ministrando a muchas vidas a través de su ministerio. Que el Señor bendiga y prospere esa pastoral que va a comenzar próximamente. Gracias, que todo lo que emprendan, el Señor ponga su mano y sea prosperado en grande manera. Y queremos que nos repita una vez más el número de teléfono, por favor, para aquellos que no solo para conseguir el libro, que quisieran que fuera a su iglesia rapidito para dar su testimonio. 939-207-5316. Perfecto, así que muchas gracias a todos los que nos han sintonizado en este hermoso día. Ha sido un programa en donde el Señor ha hablado a nuestra vida, a nuestro corazón de manera especial, pero le pedimos que no se pierda nuestro próximo programa, porque el Dios de toda gracia regresará la próxima semana con otro testimonio en donde veremos cómo la gracia del Señor nos alcanza en todas las etapas de nuestra vida. Gracias por su sintonía. Dios les bendiga. EBN Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM han presentado El Dios de Toda Gracia con los pastores Madeline y Josué Troche. Te esperamos la próxima semana, donde compartiremos más palabras del Señor y más testimonios en El Dios de Toda Gracia.